Así es una maqueta bastante grande, no es lo común en esta escala. Esta maqueta tiene 113 metros cuadrados de superficie. Imaginen que es 2 departamentos medianos de maqueta, ¿no? En una escala muy chiquita. ¿Cuánto tiempo te llevó desarrollar esta maqueta con toda la familia, no? Bueno, esta maqueta empieza como un proyecto hace bastante tiempo, pero de construcción, desde que se colocó la primera pieza de la maqueta hasta el día de hoy, llevamos 10 meses. Y es un proyecto que te lo propusieron y ustedes la llevan adelante, pero contarle un poco a la gente qué hay acá, qué hay en todo este lugar. Esto empieza, nosotros somos una empresa que construye maquetas. Aparece un cliente, es un cliente internacional que no es muy común, y nos pide si podíamos hacer una maqueta representando Latinoamérica, porque él quería que Latinoamérica la construya un latinoamericano para darle sabor a Latinoamérica, que no fuera construida por un americano o por otra persona que no vive en Latinoamérica. Entonces nos pide esto, nos da las dimensiones, nosotros confeccionamos el proyecto, estuvo plenamente de acuerdo en lo que le proponíamos y se comenzó a construir. ¿El proyecto lo originaron ustedes, los planos lo hicieron ustedes? Exactamente, lo único que nos dieron son las dimensiones generales disponibles en el espacio, o sea, en el lugar hay columnas, hay restricciones que hay que respetar, y sobre esa dimensión se construyó este proyecto. ¿El proyecto general va a ser en Nueva York? Exacto, esta es una maqueta que integra un grupo de maquetas, es un concepto que justamente se llama Gulliver Gate, que representa como si vos vivieras las historias de Gulliver, entrás a un lugar, atravesás la puerta y vos pasas a ser Gulliver. Hay varios equipos en todo el mundo que están construyendo diferentes sectores. Hay un equipo en Rusia construyendo Rusia, hay uno en China construyendo Asia, hay uno en Israel construyendo Medio Oriente, hay un equipo italiano construyendo Europa, hay 2 equipos americanos, uno construyendo la isla de Manhattan y otro el Cañón del Colorado, hay un equipo canadiense construyendo las cataratas de Niágara y nosotros en Pilar construyendo Latinoamérica. Bueno, tiene una diferencia esta toda, ya la previa, sin ver las otras, ¿no? Así es. Esto es, bueno, lo que ven. Pero tiene agua, por ahí hay diferencias fundamentales. Es la maqueta más grande de todos los emprendimientos que se pidieron. Es la única que tiene agua natural, las demás el agua está simulada. Y bueno, tiene muchas cosas operativas, digamos. Al tener agua tiene barcos que navegan, obviamente los trenes funcionan los vehículos y todo tipo de animación posible que contribuya al entretenimiento y a que sea divertida la maqueta. También se tuvo que pensar en embalaje, ¿no? Porque todo esto hay que desarmarlo y llevarlo a Nueva York. Obviamente, es bastante trabajo el tema de traslado, si bien la maqueta se concibió para ser desarmada y todo, pero el traslado es conflictivo, hay el tema de exportaciones, que hay toda una documentación que confeccionar, y viajar a Nueva York a armarla, es otro desafío. Bueno, desafío que lo está llevando adelante y es un sueño por ahí haber hecho una cosa así, teniendo en cuenta tanto tiempo trabajando en maqueta. Sí, por supuesto, es un proyecto muy, muy importante y es una gratificación decir, bueno, mi trabajo va a estar expuesto en el corazón del mundo, en pleno Times Square, lo va a ver, calculan más de 1 millón de personas por año. Es para ir a recorrerlo, ¿no? Entonces aquel pilarense que vaya, va a saber que esta maqueta la hizo alguien que está viviendo en Pilar hace bastante tiempo, ¿no? Exactamente, espero que vayan muchos, no solo pilarenses, argentinos, los medios pueden ir a cubrirlo, porque es una cosa relativamente interesante de saber que alguien de Pilar colocó su trabajo en los Estados Unidos. Destacar de solo no lo hiciste esto, ¿no? Hubo una familia detrás. No, obviamente que no, esto no se hace solo. Nosotros somos una empresa familiar y tenemos un gran grupo de colaboradores que se sumaron para este proyecto, porque esto es mucho, mucho trabajo. Somos 42 personas. Detalles, hasta los vidriecitos vemos de los edificios enormes que hay en todo lo que es la parte de América, ¿no? Todo lo que sea detalle, todo lo que veas iluminación, adentro de los edificios hasta hay personajes que los ves a través de las ventanas, la iluminación de alumbrado público, todo lo que sea operativo, todo se trata de reflejar el mejor detalle posible. Bueno, pronto ya se desarma, ¿no? Esta semana se desarma y empieza a viajar. Se desarma hoy. Hoy. No pronto. Llegamos con lo justo. Se desarma hoy dentro de unas horas. Sí. Y bueno, el proceso de desarme va a llevar 1 semana, luego el embarque, después el viaje y volver a armarla. ¿Hay fecha estipulada para tenerla armada allá en Nueva York? Sí, lo antes posible, y la inauguración del espectáculo va a ser la primera semana de abril. Muy bien.
Bueno, y ahí con todas las ganas de estar en ese momento de tenerla terminada, ¿no? Después de tanto tiempo de trabajo, de pocas horas de dormir seguramente, ¿no? Así es, últimamente fue creciendo el proyecto y cada vez se va durmiendo menos. No vemos la hora de cerrar los contenedores con la maqueta adentro y liberarnos por unas semanas por lo menos del tema y descansar para tomar fuerzas para lograr la última etapa del desafío, que es armarla en Nueva York. Bueno, hoy por la tarde viene el intendente seguramente a recorrer, les va a explicar un poquito de esto, ¿no? Sí, aparentemente va a venir, estamos esperando de verdad si se va a concretar y le estamos dando la última oportunidad. Si no aparece esta tarde, la va a ver por foto solamente, o tendrá que viajar.